Señor presidente, señorías, señoras y señores, celebramos este pleno institucional para conmemorar el Día de Asturias con la garganta aún áspera por el dolor, la tragedia que este lunes quebró la vida de 5 personas, cercenó a sus familias y conmocionó a toda la comunidad, hace que hoy se extienda sobre todas nuestras intervenciones una pátina de pesadumbre que, por el momento, resulta imposible de retirar. El dolor hace que hoy todavía percibamos el porvenir como una gaviota gris y que nuestra charla suene como una voz felina de adioses, como escribía la poeta Silvia Plath. Nuestras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y nuestro deseo de una pronta recuperación para los heridos. La aparición en la política y en el pensamiento de un nuevo paradigma, un modelo basado en la retórica, en la obsesión por la apariencia y en el afán por elaborar una historia que convenga, ha provocado que, por ejemplo, los estadounidenses estén tratando de desterrar de su vocabulario la palabra problema. Los problemas no existen, al menos en Estados Unidos. Concederán que en vez de negar un problema, o peor aún, soslayar un peligro, es decir, en vez de practicar la política del avestruz, es más honesto huir de eufemismos y llamar a las cosas por su nombre. En esta Junta General se ha enquistado un problema, en efecto. Tenemos dudas de que algunos de ustedes quieran diagnosticarlo, pero lo cierto es que en este Parlamento ha aprendido una dinámica viciada de impostura e incluso de rencor, que solo tiene consecuencias negativas para los asturianos y las asturianas. Este modo de proceder, que tiene mucho que ver con el ansia de protagonismo y la firme determinación de algunos grupos de no propiciar éxitos al Gobierno de Asturias, ha provocado en la Cámara un bloqueo en su actividad. Desde que la legislatura arrancó en julio del 2015, se han creado 5 comisiones de investigación. Utilizan las mismas como mecanismo de control al Gobierno. Su única eficacia es la que les otorgan los grupos que las proponen, que ven colmado con este mal uso reglamentario su anhelo de acaparar los focos porque les proporcionan un ingrediente insuperable para confeccionar su ficción de conveniencia, para intentar vender su relato. Si estos órganos resultan útiles o no para el interés general, lo consideran irrelevante. A nuestro entender, hay pocas dudas de que empeñarse en conducir el Parlamento a ese atasco legislativo resulta un colosal problema para los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Pero es probable que la frustración mayor proceda de la incapacidad de la Junta para aprobar los presupuestos. Es lo que los asturianos y las asturianas comprobaron los últimos días del 2017. Aquí se rechazaron unas cuentas llenas de posibilidades que destinaban un 67% de su cuantía a gasto social y que contemplaban una inversión que crecía un 21%. Sin embargo, la mayor parte de ustedes les dieron la espalda. Parece que están aquejados de esa singular ceguera que recientemente describía el profesor Félix Ovejero. Muchos de los logros de la izquierda forman parte ya del patrimonio común. Otra cosa es que la izquierda se dé por enterada de sus victorias. Una ceguera con graves consecuencias, relata Ovejero. Dadas las dificultades para admitir sus éxitos y llevada por la necesidad de pensar a la contra, una parte de la izquierda acaba peleándose contra sí misma, contra sus conquistas. Y no son pocas las logradas por los gobiernos socialistas en Asturias. Es Asturias que ya ha conseguido afianzar su recuperación económica. Es Asturias con empresas potentes, con profesionales cualificados y con aliento emprendedor. Es Asturias que ha reducido en 5 años más de un 20% su número de desempleados. Es Asturias que se siente orgullosa de ser la segunda comunidad autónoma cuyos fondos públicos más contribuyen a reducir la desigualdad. Es Asturias que ha logrado apuntalar sus servicios sociales y hace crecer su apuesta por la educación y la sanidad, gracias en buena parte al denodado esfuerzo de sus profesionales. ¿Dónde queda su compromiso para caminar por esa senda? ¿Dónde su responsabilidad? ¿Dónde está el sentido común?
Me refería hace unos minutos a las consecuencias de esa nueva forma de hacer política basada en la retórica, en el relato y en la apariencia, efectos perniciosos que ya palpamos en este hemiciclo. Fuera de él también campa este modelo. Vemos estos días cómo se enardece con otro tipo de retórica, la retórica patriótica de los lazos amarillos, de la conmemoración de desconexiones abyectas y de aniversarios de presuntos sacrificios que acontecieron un 1 de octubre. Son términos de un discurso que busca la cesión emocional y que forma parte de un preciso engranaje, el del procés, que sigue provocando una crisis institucional de enorme calado y que continúa cuestionando nuestro sistema constitucional, la convivencia y el desarrollo de nuestro Estado de Derecho. Entendemos que solo hay una manera de abordar un debate territorial, que es concebir la identidad como la pertenencia a una comunidad que tenga como única bandera el desarrollo de los mismos derechos para cada uno de sus miembros. El Gobierno de la nación ya ha demostrado que no va a hacer dejación de sus funciones y que encarará el desafío catalán respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, tal y como recoge la Constitución. Igual que le seguiremos exhortando, con el máximo rigor y el mayor grado de exigencia, a que adopte las medidas necesarias para responder a los desafíos que se le presentan a Asturias. Es irrenunciable la consecución de un modelo de financiación autonómica que sea solidario, fruto de una solución simétrica y común para el conjunto de comunidades autónomas. Nuestra invocación no será menor a la hora de reclamar una transición energética justa, consensuada, programada, equilibrada, adaptada a cada comunidad autónoma y que no afecta con la competitividad de nuestras empresas. No se puede reducir el peso que el carbón mantiene en el mix energético nacional como garante no solo del modo de vida de las comarcas mineras o de la actividad industrial de nuestra región, sino del abastecimiento y la estabilidad del precio de la energía. No se puede desdeñar la importancia para todo el país de este combustible fósil ni el papel que desempeñan las centrales térmicas. Mi grupo parlamentario tiene clara la importancia de mantener la pujanza de esta fuente de energía. Los complejos también parecen ahogar a algunos en el debate que ha suscitado el propósito del Gobierno de sumar del Valle de los Caídos los restos del dictador. Apoyar esta decisión evidenciaría madurez y normalidad democrática. Hace un año celebrábamos lo que a lo largo de los meses se desveló como un espejismo, la aprobación en el Congreso del Pacto contra la Violencia de Género. Hubo que esperar 11 meses hasta que se produjera el cambio de gobierno para conseguir que tuviese fondos ese gran acuerdo, un ejemplar consenso que tomó como referencia el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres que alumbró la sociedad asturiana en el 2016. Citaba antes la solidaridad como pilar de la estructura de nuestro Estado. La solidaridad es también ingrediente indispensable para mantener el equilibrio territorial dentro de Asturias, para luchar contra el despoblamiento de nuestro medio rural, una realidad que, por otra parte, encontramos en otras comunidades autónomas y que requiere la implicación de la Unión Europea. Es necesario llevar a cabo políticas que garanticen servicios públicos de calidad en estos territorios y que promuevan allí infraestructuras y equipamientos que alienten el desarrollo económico y sostengan el bienestar de sus habitantes. Esas acciones están compiladas en el Plan Demográfico 2017-2027 del Gobierno de Asturias, que interesa en otras comunidades e igualmente a responsables que no eran precisamente de signo socialista. Sin embargo, en esta Cámara ha encontrado algún que otro portazo. Los asturianos y las asturianas no necesitan representantes que solo aspiran a rentabilizar políticamente el bloqueo, el desgaste de las instituciones y el malestar. La ciudadanía se merece algo más. Dejen de justificar su actitud fatigosa, sus desafíos improductivos y su impostura. Abandonen la autoindulgencia, párense un momento y evalúen si su proceder es realmente el apropiado para hacer de Asturias lo que se merece, que la convirtamos en una tierra mejor. Piensen que este final de ciclo nos brinda una oportunidad inmejorable para evitar la atrofia de esta Cámara. Inspírense en los galardonados con las medallas de Asturias, en sus desvelos por hacer una comunidad más próspera. A ellos vaya la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista, en un año especial por la conmemoración de los 3 centenarios que confluyen
en Covadonga, un hito reforzado por la presencia de la familia real el próximo sábado en el Real Sitio, vaya además a todos los asturianos y asturianas nuestro deseo de que tengan un buen Día de Asturias. Gracias, señor presidente.